Ahí está grabando, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, les doy la bienvenida a todos, a todas, buenas tardes. Gracias por sumarse. Yo me presento, mi nombre es Luisina Marcos Bernasconi y soy quien va a estar coordinando este conversatorio que se llama Problemas de Historiografía Literaria Argentina e Invenciones de Cánones Literarios, el caso de la educación primaria, que va a estar a cargo de Andrea Bocco y de Mariano Dubin. Yo les cuento, digamos, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, soy docente en la licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria, así que para mí es un gusto estar con los colegas compartiendo este espacio sobre temas que forman parte de nuestras indagaciones, de nuestros intereses como investigadores, y que también forman parte de ciertas inquietudes y de ciertas preguntas que quienes estamos en las aulas de las escuelas de nuestro país tenemos todo el tiempo, cosas que pensamos todo el tiempo y que son absolutamente pertinentes para el trabajo cotidiano de los docentes. Les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Les voy a pedir que mientras los expositores estén justamente exponiendo, apaguemos todos nuestros micrófonos y que vayan dejando sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, sus preguntas o lo que fuere en el espacio del chat, es decir, por escrito. Una vez que los expositores hayan terminado, vamos a retomar esas preguntas, esos comentarios y esas inquietudes para poder establecer un diálogo. Como este conversatorio va a empezar Mariano Dubin, voy a presentarlo. Mariano Dubin es doctor en letras, es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Pedagógica Nacional, y es el coordinador académico de la licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que Mariano, si querés arrancar. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que están participando. En particular quiero agradecer la posibilidad de estar dialogando con Andrea Bocco, que es una colega que admiro y quiero mucho, que venimos discutiendo cuestiones de historiografía, de la historia, de la literatura, de los problemas de la enseñanza de la literatura ya hace varios años, y alguien que yo considero una de las voces más interesantes desde Córdoba para pensar la literatura argentina. Dicho esto, recordemos que hoy cerramos la semana de UNIPE virtual, y en particular el ciclo de charlas que hicimos desde el área de alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura, donde propusimos una serie de debates que complejicen, que profundicen, que den cuenta de las distintas esferas teóricas que se tratan en el trabajo docente de la educación primaria, pero que no están disociadas, como veremos ahora con la historiografía literaria, de los problemas disciplinares de la lengua, la literatura, la alfabetización, la lectura, la escritura, de los debates generales de las ciencias sociales y humanas. En este sentido, para nosotros era muy importante introducirnos en unos debates sobre la historiografía literaria, ya que, como veremos en la exposición que llevaré adelante, ha sido negativizada como una serie de saberes a abandonar. En ese sentido, las perspectivas dominantes del área, digamos de la enseñanza de la literatura, se han presentado en las últimas décadas como una de las modernizaciones teóricas, una de las distintas modernizaciones teóricas que operaron en las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. En particular, con particular interés hacia la década del 80 y los 90.
para entender este desplazamiento, esta negativización que hay de la historiografía literaria, es muy importante pensar las modernizaciones teóricas de la década del 80 y los 90. En general, estas modernizaciones teóricas siempre fueron pensables, se presentaron así, como deseables frente a supuestos tradicionalismos pedagógicos. ¿Bien? Ahí quedaría sin duda la historiografía literaria, como un tradicionalismo pedagógico. Sin embargo, consideramos, ¿no?, que el uso acrítico del binomio modernización-tradicionalismo omite el debate ideológico y político, que implican las opciones teóricas y metodológicas. Es decir, si uno plantea el debate en términos de modernización por un lado y tradicionalismo por otro, lo que está haciendo fuertemente es eliminar el debate político, el debate ideológico de un área clave en la conformación de política pública educativa, reduciendo entonces todos los intercambios posibles a una secuencia evolutiva de métodos y perspectivas. Por eso para nosotros, y cuando digo nosotros estoy pensando en el cuerpo docente de profesores y profesoras, maestros y maestras, que constituye la Universidad Pedagógica, y en particular la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, pensamos que existe otro recorrido posible. Por ejemplo, poner en relieve las emergencias ideológicas que se materializan en los desarrollos de las perspectivas dominantes de la enseñanza de la literatura. ¿Bien? Y en particular, la capacidad de sus eslóganes, retomamos la noción de eslóganes de Fonseca di Carvalho, que él piensa que los discursos de educación están fuertemente construidos a través de eslóganes, es decir, no a través de construcciones teóricas sistemáticas, empíricas, reflexivas, sino que están básicamente pensados en claves programáticas, persuasivas, y que hacia la década de los 90 estos eslóganes sintetizaron ideas centrales del nuevo ideario contemporáneo. Un nuevo ideario contemporáneo de distintos conceptos e ideas que circulaban en toda la sociedad. En ese sentido, es clave pensar el desplazamiento de la historiografía literaria como paradigma dominante del área durante casi un siglo. Para avanzar en esto, tenemos una serie de problemas. El primero es que hay una ausencia de historizaciones sistemáticas sobre la conformación del área. Es decir, tenemos muy pocos trabajos, uno de ellos son las investigaciones de Carolina Cuesta, que saldan esta vacancia sobre cómo se constituye una serie de circuitos académicos y técnicos, o técnicos, que van formulando nuevos conceptos clave en las reformas educativas y curriculares, a partir de orientaciones de los organismos internacionales, en la imposición de reglas y estándares globales. En ese sentido, el trabajo de Cuesta es de los más acabados, que estudia la red sistémica construida entre equipos técnicos, industria editorial, docencia, investigación universitaria, digamos eso por un lado, y por otro los organismos internacionales, que son cada vez más presentes, más dominantes en la conformación de política pública. No solamente hablamos de la escuela primaria, sino también de los distintos niveles, ¿no? Inicial, secundario, terciario y universitario. Y esos organismos internacionales son el BID, el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, etc. Pero no tenemos que entender estos vínculos solo en términos de transformaciones legales, es decir, la transformación, la producción de nuevas políticas curriculares, los cambios de jurisdicciones, los recortes salariales, sino también, y esto es central, en las reconfiguraciones disciplinares. En las reconfiguraciones disciplinares. Es decir, cómo los conceptos de lengua, de literatura, de lectura, de escritura, los grandes conceptos que estructuran, que orientan el trabajo docente, se van matizando, se van entramando en nuevas matrices ideológicas conceptuales. En particular, hacia la década de los 90, tanto la política curricular
como las perspectivas dominantes del área responden a supuestas exigencias de sociedades globalizadas y nuevos contextos políticos y económicos. Por eso algunos autores, como Díaz Barriga, considera que la Ley Federal de Educación, del año 1993, fue un caso testigo de la reacomodación casi completa, total, del sistema educativo en virtud de las directivas, de las directrices de los organismos internacionales. E iremos viendo cómo hay continuidades en la siguiente ley, la Ley de Educación Nacional del año 2006. Pero volvamos a este contexto, la década de los 90, ¿bien? Donde el desplazamiento de la historiografía literaria como paradigma dominante se realiza. Y solo puede ser entendido en tanto una cointeligibilidad, es decir, la recurrencia de distintos discursos de la época, que se dan al mismo tiempo, de sucesos que en principio, si no, deberíamos entender disociados. Es decir, para entender este desplazamiento del paradigma tenemos que ver la recurrencia de distintos discursos. Por ejemplo, requisitos de organismos internacionales, las modernizaciones teóricas, la supremacía de nuevos valores ideológicos y culturales, las reformas educativas y la emergencia de nuevos campos de estudio y circuitos de especialistas. De hecho, digamos, el desplazamiento del paradigma historiográfico y su reemplazo, como contraparte, la emergencia de las nociones del placer de la lectura literaria, la experiencia literaria, la lectura en términos estéticos, como nuevos ejes de enseñanza y contenidos de enseñanza de la literatura, tanto en la educación primaria como secundaria, en ese entonces eje bipolimodal, se da en el marco de una nueva matriz ideológica, que estructura esa nueva matriz ideológica la totalidad discursiva. ¿Bien? Entonces, si no analizamos esa totalidad discursiva, vamos a entender el desplazamiento de la historiografía literaria simplemente en términos de un campo autónomo, un campo aislado. Es decir, se produce este desplazamiento de la historiografía literaria porque hubo una serie de debates hacia adentro del campo crítico que la desplazó. En cambio, si hacemos un análisis de la totalidad discursiva, vemos que ese desplazamiento da cuenta de una matriz ideológica de distintos discursos que vamos a analizar, que hace que naturalmente, entre comillas naturalmente, se desplace activamente a la historiografía, vista desde entonces como algo que atrasa, algo que no sirve, algo anticuado, algo hasta peligroso. A ver, en conclusión, lo que no podemos pensar es que la historiografía literaria, como paradigma, se agota por debates internos. Por debates puramente autónomos de la crítica y la teoría literaria y de la didáctica de la literatura de esa época. Lo que vamos a ir haciendo es encontrando concordancias tópicas de la crisis de la historiografía literaria, donde, como dije, documentos de organismos internacionales, reformas educativas, materiales extracurriculares, la producción de teoría y crítica literaria, la producción extracurricular, manuales, la reforma de los planes de estudio, las propuestas y secuencias didácticas, y a su vez, si queremos avanzar en una producción del discurso social de la época, revistas, medios, discursos políticos, libros de historia, que abonan a este tópico. En este sentido, lo que estamos afirmando es que más que el abandono, la caída del paradigma historiográfico, lo que se está abandonando hacia la década de los 90, y es central reflexionar sobre esto, no es la que de un paradigma, sino de un concepto de historia, y en particular de un concepto de historia argentina, que fue puesto en discusión entonces por las reformas liberales de todo el continente. Bien, son esto que analizamos
En la Argentina lo vamos a ver hacia los mismos años, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, que es el sintagma célebre de la época del fin de la historia. Ese sintagma va a permitirnos enhebrar distintos discursos. El sintagma de el fin de la historia. Tenemos, como dije, pocas recapitulaciones teóricas rigurosas de la enseñanza de la lengua y la literatura de las últimas décadas. En particular tenemos los trabajos de Carolina Cuesta, también recomiendo los trabajos de María Inés Oviedo, de Matías Perla, porque son investigaciones que tanto en el área de la lengua como en la literatura han sistematizado estas transformaciones de las políticas educativas, entendidas como todos de un discurso social. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es cómo esta caducidad del paradigma de la historiografía literaria fue tematizado por la política curricular. Un texto clave del año 1996, realizado por el Ministerio de Cultura y Educación, de hecho, prologado por la entonces ministra de Educación, con el nombre Fuentes para la Transformación Curricular, donde se pensaba este documento como explicativo de las transformaciones curriculares prescriptivas por la Ley Federal de Educación del año 1993 y en particular por los contenidos básicos del año 1995. En ese documento, que es escrito por distintos especialistas del área, la sección de enseñanza de la literatura la ocupa Gustavo Bombini, que en su voz, en sus palabras, asume la crisis, la caducidad del paradigma. Sin ofrecer este documento ningún trabajo de encuestas, ni relevamiento escolar, ni trabajo situado, u otro tipo de recolección metodológica posible, el documento, como se suele hacer, como diría Elsie Rockwell, desde arriba, de una perspectiva de arriba que mira el sistema escolar, pero que en esa mirada de arriba anula, borra, homologa las voces de los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras. Este documento asume que todo el sistema no encuentra más sentido en la historiografía literaria. Cito: es conocida por todos los docentes de literatura que trabajan en el nivel de la enseñanza media la pérdida de significación como conocimiento de enseñar que ha ido afectando a la historia literaria. Ya ha sido planteado repetidas veces en el ámbito docente el dilema acerca de si enseñar literatura es enseñar historia de la literatura o es ponerse en contacto directo y trabajar con textos literarios. Es decir, tenemos un documento clave, si no el más clave, luego de las leyes, para pensar la transformación del currículum, de hecho se llama así, Fuentes para la Transformación Curricular, del año 1996, donde ya se plantea dos modos de enseñar literatura. Uno que va a ser puesto en sospecha por tradicionalismo pedagógico, que es el de enseñar historia de la literatura, y otro, que sería el de la modernización, el deseable, que es poner en contacto directo y trabajar con textos literarios. Vamos a ir retomando algunos de estos conceptos. Por ahora pongamos en foco en el tópico, el fin de la historia, que debe entenderse, como dijimos, en la nueva organización del Estado argentino y en los nuevos modos, palabra clave para la época, de la formación ciudadana. De hecho, si nosotros leemos con atención ese documento, no va a haber una revisión compleja, pormenorizada, de las polémicas, de los usos, las apropiaciones de la historiografía literaria. Para decir dos nombres clave, de Ricardo Rojas a David Viñas. O sea, la multiplicidad de opciones del nacionalismo, el nacionalismo popular, el mismo liberalismo, el marxismo, que hubo de la historiografía literaria, sino que automáticamente se anula. Es decir, es un paradigma
que es visto como un todo, y como un todo que hay que abandonar. Es así, retomando palabras del mismo autor, que se dice que los conceptos de totalidad, sucesión, causalidad deben ser revisados. ¿Bien? Entonces vemos la caída, el desplazamiento del paradigma de la historiografía literaria, pero también de unos conceptos claves, como totalidad, como sucesión, como causalidad. Entonces, si entendemos, recordemos, de que a los 90, la crítica a la totalidad y a la sucesión como marca de los nuevos valores de la época, en una conjunción particular que distintos autores analizan, Harvey, Jameson, principalmente Terry Eagleton, entre posmodernidad y neoliberalismo. Entonces, si retomamos este documento oficial de 1996, que consideramos central para ver el avance, la historia de la enseñanza de la literatura y su reconversión hoy en los contenidos del placer de la lectura, la experiencia literaria, el fin de la historia es sobre todo el fin de un concepto de historia nacional, para ingresar a la sociedad global de sujetos universales, competencias generales, experiencias y placeres sin frontera. Pero vamos a detenernos en las revisiones que se hacen desde la década del 80 al paradigma historiográfico, desde la producción disciplinar, es decir, la incipiente didáctica de la literatura. Por un lado, la perspectiva sociocultural, que es una de las dos dominantes, y otra de la psicogénesis, hoy conocida como la perspectiva de práctica del lenguaje. Ángeles Ingaramo, que es también uno de los pocos trabajos que tenemos para poder historizar estos años, señala que Bombini, autor clave de la didáctica sociocultural, cito, dice Ingaramo, destacaba la importancia de determinar y considerar los impactos que las innovaciones teóricas, no inscritas directamente en el área de la historiografía literaria, podrían ejercer en la reelaboración de una historia escolar de la literatura. Estas innovaciones, como hemos estudiado con detalle, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, básicamente son el postestructuralismo francés y los usos de una noción que vamos a entender en sistema luego con la de placer de la lectura, que es la noción de experiencia. Porque van a empezar a hacer contenidos de enseñanza, ¿no? El placer de la lectura, la experiencia de la lectura literaria. Pero veamos, según Bombini, retomando un texto posterior al de 1996, un texto de los años 2000 ya, en su obra vamos a ver que se retoma una y otra vez, ya desde este texto curricular de 1996, hay una producción propia, no ministerial, o a veces ministerial, donde la historiografía literaria, cito palabras de Bombini, se enseñoreó como saber privilegiado, y considera que es un museo conservador de un canon estático, que produce una lectura superficial, escaso o nula, de los textos a favor de una parafernalia paratextual. Es decir, si vemos tanto el texto de 1996 como los siguientes del autor, es imposible, y ha sido imposible, de hecho, en el campo dominante de la producción teórica, de la producción crítica o de la producción simplemente ministerial para pensar la enseñanza de la literatura, resignificar una tradición de enseñanza tan vital y tan central para los docentes como es la historiografía literaria, a partir de imputaciones críticas, ¿no? Museo conservador, que se enseñoreó, saber privilegiado, parafernalia paratextual, que vamos a ver como característica ya no solo del desplazamiento de la historiografía literaria, sino de saberes tradicionales, cuando digo tradicionales, más de 100 años, en el caso argentino, de siglos,
en otros estados-nación, de saberes que eran orientadores del trabajo docente, para los maestros y las maestras. La historiografía literaria, la gramática, la ortografía. De un día para otro, especialistas que no eran maestros ni eran maestras, desde la política curricular, asumen que eso no sirve más. Lo que Carolina Cuesta, entre otros, analiza como los vacíos metodológicos, porque negativizan los saberes, las tradiciones de trabajo, y los reemplazan por otros que, como luego veremos, son imposibles de pensarlos en términos metodológicos, como el placer de la lectura. ¿Cómo evalúa alguien, un docente, el placer de un alumno o de una alumna? Tampoco, vuelvo a decir, es la resignificación, la reapropiación, porque eran paradigmas, fíjense, de Ricardo Rojas y el nacionalismo, a las lecturas de David Viñas y la lucha de clases en la literatura argentina y en la historia argentina, vemos una multiplicidad de paradigmas. Solo puede entenderse este desplazamiento en la recurrencia tópica de los años 90, el fin de la historia, y el fin de la historia nacional de las naciones periféricas. Por eso, estas reformas integrales, totales, que desechaban historias, tradiciones, prácticas, no eran privativas del sistema educativo. Recordemos, para los más jóvenes, que desde la ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, el gobierno de Carlos Menem había avanzado con profundas reformas, por ejemplo, disolviendo áreas enteras de su estructura, privatizando empresas, clave de propiedad pública, reprimarizando la economía y aprobando las regulaciones y fiscalizaciones de organismos internacionales. ¿Bien? Ahí fuertemente ingresan, por la aprobación misma del Estado, las regulaciones y fiscalizaciones de organismos internacionales en la confección y ejecución de políticas nacionales. No es que no existieran, existen desde la década del 50. En ese sentido, recomiendo, por ejemplo, la tesis de María Inés Oviedo, que trabaja esto en alfabetización. En la década del 50 ya aparecen los organismos internacionales de crédito, de educación, de comercio, con sus especialistas y sus modernizaciones. Pero en los 90, que hace de estas políticas un continuum con la política nacional. Y en este contexto debemos entender la Ley Federal de Educación del año 1993 y las distintas producciones curriculares, como la Fuente de Transformación Curricular de 1996, bajo el imperativo de época de reforma integral. Es decir, construyendo un hiato, un corte con la historia precedente. Reforma del Estado, reforma constitucional, reforma educativa, reforma curricular. Estas reformas hacia dentro de la escuela, como ya dijimos, tanto por especialistas y concepciones de una didáctica sociocultural, o, en el caso de la educación primaria, con especialistas de la psicogénesis, que ya en realidad venía hegemonizando, ¿no?, los grupos técnicos, por lo menos hacia allá la década del 80, produce una serie de transformaciones curriculares. Que ya nombramos, el desplazamiento de las tradiciones docentes sobre la alfabetización. Bien, pensemos toda la tradición de maestros alfabetizadores que producían reflexiones sobre la alfabetización, de repente son desplazados por pensamientos que se presentan, desarrollos que se presentan científicos, y que los docentes simplemente en cuestiones técnicas deben seguir. En ese sentido, décadas, siglos, y uno hasta podría decir milenios, de métodos y perspectivas de trabajo en la intersección escritura y lengua, el abandono, por esto mismo la historiografía literaria, de las tradiciones orales folclóricas, siempre vistas como unidad de localismo, que nos alejaba de lo global, y en ese sentido, la renovación, retomo el título de la charla, de historiografía y canon, la renovación, o la búsqueda de renovación del canon escolar,
a través de la literatura infantil y juvenil y de la fuerte presencia de los monopolios editoriales que hacia los 90 se empiezan a concentrar en 2 o 3, y en sus recambios de colecciones proponen recambios de cánones. Muchas de estas matrices, de estas reconfiguraciones, vamos a seguir encontrándolas en la siguiente ley, es decir, la Ley de Educación Nacional, que en este momento, para no hacerlo tan extenso, no me voy a detener, pero hay una continuidad de lo que vamos a ver, el abandono de estos paradigmas históricos por el placer de la lectura, la experiencia literaria, la lectura literaria, la idea de un lector siempre abstracto, un sujeto siempre universal, y que no podemos dejar de pensar, como ya he dicho, en el avance de una idea de fragmentación social en la intersección de posmodernidad y neoliberalismo. En este contexto, la literatura, ya no leída desde patrones históricos, el fin de la historia, recordemos, lo impide, o sea, ya no se puede leer así, sino desde una visión puramente esteticista, leer por leer, leer por leer. Se debe leer solo por el placer. Y una nueva concepción del lector. Ya es un contenido. El lector es un contenido y el lector que lee por placer es otro contenido. Es decir, la preocupación de la política curricular de evaluar la construcción de alumnos placenteros de una literatura. Como hemos dicho, esos recambios, además, ligados muchas veces a los recambios de colecciones de los monopolios editoriales. Entonces, lo que va a ir apareciendo en esta caída del paradigma es fuertemente las corrientes postestructuralistas, posmodernas, como dije, el placer, la experiencia, que ya hacia la década del 60, el mismo Jean-Paul Sartre, por ejemplo, cifró una frase que ha sido citada muchas veces como le refus de l'histoire, la negación de la historia. Es decir, el abandono de la historia como fuente de las interpretaciones y lecturas. Y ya ahora un reajuste ideológico del recambio liberal, la novedad, la autonomía, la vida privada, las competencias individuales, todo proyecto social y comunitario es reducido a lo privado, a lo individual, a lo estético. Por eso, como dijimos, el paradigma historiográfico no cae por modernizaciones o por una evolución interna de los debates teóricos literarios. En todo caso, la pregunta es por qué estas modernizaciones teóricas, como habían hecho antes, no recuperaron y reformularon el paradigma. Y por qué, en cambio, se empezó a pensar la literatura en términos de promover una lectura libre, sin ataduras, sin atadura de los mandatos históricos, proponiendo ya no solo un nivel superior de lectura, sino de sujeto. Porque el siguiente paso, luego el placer de la lectura, es la de construcción de subjetividad. Las lecturas que vuelan, los mundos posibles, la experiencia de la lectura, entre otros tópicos recurrentes que no podemos dejar de señalar, como parte de un ideario liberal de los sujetos, sus deseos y consumos individuales. Y a su vez, en un encastre, porque la política curricular, como analiza entre otras Carolina Cuesta, está fuertemente entramado en encastres sui generis, no son teorías generales sistemáticas, entre el placer de la lectura, una reformulación del postestructuralismo francés, y el cognitivismo textualista. Es decir, este cruce particular entre pedagogía de las competencias y textualismo. En efecto, la negación del paradigma de la historiografía dio cuenta de un movimiento más amplio de la pérdida de soberanía epistemológica de las naciones periféricas. La deshistorización deseable como estado de ingreso a la ciudadanía del mundo y de la importación teórica
de nociones y categorías que reforzaron este proceso de subordinación más amplio sobre lo deseable y lo esperable. No voy a avanzar sobre todas las nociones de individuo, de lo privado, de lo personal, del abandono, de lo histórico, de lo público, que también luego se convierten en los contenidos básicos comunes para la educación general básica, ¿bien? Donde en esos CBC se hace política curricular, esto que fuimos diciendo, es decir, nos queda en el aire, son los contenidos obligatorios que deben orientar la producción curricular de todas las jurisdicciones nacionales. Para no pensarlo simplemente en un plano local, en otras instancias que tengamos vamos a avanzar en todas estas implicancias conceptuales ideológicas, pero no quiero dejar de señalar, como fui nombrando pero no profundizando, que estas reformulaciones del abandono, por un lado la historiografía literaria y por el otro el ingreso fuerte de la experiencia, la construcción de subjetividades, las competencias, respondía y responde a requisitos de organismos internacionales. En ese sentido, sigo la investigación de Matías Perla, que ha estudiado en profundidad las reconfiguraciones disciplinares en el área lengua y literatura en relación a organismos internacionales, agencias del Estado, participación de especialistas en educación, las famosas ONG, que luego vemos que en realidad no son ONG, sino fundaciones de monopolios empresariales como la Ford Foundation. Y Perla se detiene en lo que él considera un documento clave para la reconfiguración disciplinar de la lengua y la literatura, que se llama el Currículum para 1980, que es un documento hecho 10 años antes, en 1970, desde la OCDE. Y si bien el seminario de la OCDE, de 1970, que luego se confiere en este libro, pensando cuál debería ser el currículum de 1980, pensándolo en términos globales, si bien este seminario de la OCDE, este documento clave, propone fuertemente reformulaciones acerca del problema de la lengua, lo que en ese documento se llama idioma nativo, lo que se pone de relieve es la matriz ideológica, donde dice claramente que la enseñanza de la lengua debe ser abandonada en términos históricos de la historia nacional, exactamente, para ser reconstruida a partir de competencias. Ahora nos interesa, por eso, señalar de este documento la disyuntiva presentada por la OCDE ya en la década del 70. Lo que ellos dicen, la transmisión de la lengua y diríamos de la literatura como herencia nacional, eso lo dice el documento, dejar de enseñar la lengua como herencia nacional para pensarla, enseñarla como capacidad y competencias. Los últimos minutos los voy a utilizar para reflexionar muy brevemente qué significó este reemplazo por el nuevo paradigma del placer de la lectura. Y unas pocas citas. Máximo 5 minutos, cierro esta idea. Lo que vamos a ver es como contenido una idea que la literatura posee un plus simbólico que aporta cultura, que aporta subjetividad, que aporta cognición a los niños. Es decir, se espera un buen lector, esto ya aparece en los CBC, la producción de un buen lector
como objetivo de la enseñanza es el ciudadano de la cultura escrita, nuevas instancias de ciudadanía. Y los docentes deben ser lectores e intérpretes para los niños, y estos deben ingresar a mundos posibles, a la cultura escrita, para convertirse en ciudadanos. Vamos a encontrar entonces la aparición, la multiplicidad de eslóganes entramados en la idea de que la literatura tiene un plus, la literatura construye sujetos, donde docentes y alumnos que no han transitado la experiencia literaria, la lectura literaria, la biblioteca de literatura, porque ya no es la literatura un cuerpo de saberes, sino básicamente una condición de clase, haber sido atravesado por una experiencia literaria, una lectura literaria, tener una biblioteca de literatura, tener entonces la complejidad de la cognición de los textos literarios, la lectura como mundos posibles, son siempre las formas verdaderas de relacionarse con la literatura. Por oposición, esta nueva forma de entender la enseñanza de la literatura se desprende que hay otros sujetos que no han adquirido o no poseen los recursos culturales y cognitivos que sí poseen los especialistas. En ese sentido lo relacionamos a lo que una autora brasilera, María Helena Sousa Pato, en su libro más conocido, La producción del fracaso escolar, de 1999, afirma sobre las explicaciones del fracaso escolar, donde se pasan de explicaciones racialistas a explicaciones culturalistas. Como ya no se puede explicar el fracaso escolar a través de lo racial, se crea la figura, la idea de ambiente. El ambiente va a ser el que explique el déficit de ciertos alumnos y de su propio fracaso. Los discursos dominantes del área remiten constantemente a quienes no leen o no leen asiduamente literatura, porque no poseen o van a bibliotecas de literatura, porque no se relacionan con los libros de literatura y que por ello no realizan operaciones cognitivas complejas. Lo mismo que leíamos en ese documento 1970 de la OCDE, 1972 para ser preciso, donde se habla de niños que presentan carencias culturales. Porque ¿quiénes son entonces esos sujetos que todo el tiempo la política curricular, las perspectivas dominantes del área, nombran en términos de carencia de cultura? Ya que es la misma inscripción, la misma solicitud de inscripción que hacen todos los niños y niñas para entrar al sistema escolar argentino, lo hice yo con mis niñas, uno llena una planilla donde pone, por ejemplo, los nombres, dónde vive, cuántos hermanos tiene, y la única pregunta que se hace en esa solicitud de inscripción a los distintos niveles educativos en la provincia de Buenos Aires y de muchos otros es la cantidad de libros en el hogar, no contando revistas, diarios y textos escolares. Una pregunta que se formula entre averiguaciones de datos familiares, cantidad de vacunas y locación del hogar familiar. De hecho, las preguntas previas que se hacen son cantidad de hermanos, ¿no? Distancia del domicilio de la escuela. Se entrama en un sentido común que no deja de ser de clase. Si el niño tiene muchos hermanos y no tiene ningún libro, es pobre. Este sintagma es, en mi tesis, por ejemplo, lo estudio con mucho detenimiento, lo que va apareciendo como reemplazo de los viejos paradigmas. Una idea del placer de la lectura, de subjetividad, que hay que darle a niños que son carentes culturalmente. De hecho, las mismas afirmaciones del déficit cultural se encuentran una y otra vez en las autoridades de referencia de los enfoques analizados. Y con esta cita y una última idea termino. Voy a citar a una sola de las autoras centrales en la conformación de la psicogénesis para ejemplificar, para materializar lo que estoy diciendo de pensar el placer de la lectura, la construcción de subjetividad, en términos de una nueva teoría, una nueva actualización de las carencias culturales. Dice Emilia Ferreiro, autora clave de la producción educativa latinoamericana: ese es uno de los dramas del asunto.
la formación de lectores, porque se habla mucho del placer de la lectura, pero ¿cómo se transmite ese placer si el maestro nunca sintió ese placer? Porque leyó nada más que instrucciones oficiales, libros de cómo hacer para, leyó lo menos posible. Es muy difícil que ese maestro pueda transmitir un placer que nunca sintió y un interés por algo en lo que nunca se interesó. Y resalto este último enunciado de la autora. En toda América Latina, el reclutamiento de maestros viene de las capas menos favorecidas de la población. Por eso, en consecuencia, entendiendo que es un tema muy complejo y que no pude abordar en todas las aristas, como se dice, por ejemplo, vuelvo a citarla porque hay una serie de argumentos que habría que reponer, que por el tiempo que tengo no lo puedo hacer en mi tesis de doctorado. En consecuencia, como se fundamentó, por ejemplo, con Sousa Pato, estas perspectivas dominantes, desde una visión etnocéntrica de la cultura, consideran que solo ciertos ambientes que ofrecen una estimulación sensorial proveniente del medio físico, a saber, la biblioteca entendida como libros de literatura, en la didáctica sociocultural, o el ámbito de la lectura, con libros de literatura en la perspectiva de práctica del lenguaje, y con ellos también exhiban los valores, creencias y normas típicos de las clases medias. En conclusión, la reforma de los años 90 y la emergencia de los lineamientos y conceptos que reconfiguraron el campo educativo, desde entonces con sus consiguientes actualizaciones disciplinares o modernizaciones teóricas, han ido reforzando las bases ideológicas y conceptuales de una teoría sui generis del déficit cultural. A su vez, este déficit se montó, como hemos visto, sobre una serie de imágenes del mundo popular que aún hoy son dominantes en la política curricular y en las perspectivas hegemónicas de la enseñanza de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariano. Aplausos. Muy claro, muy interesante todo lo que fuiste planteando. Vamos a darle lugar ahora a nuestra segunda expositora, Andrea Bocco. Voy a presentarla. Andrea Bocco es doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular en la Cátedra Literatura Argentina I, Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En la misma universidad es directora del proyecto de investigación Recorridos heterodoxos de las literaturas en Argentina, codirigido por la doctora Cecilia Corona Martínez. Es miembro del comité asesor de la Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura y la especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del comité académico de la Maestría en Literaturas y Fronteras en la Universidad Nacional de Jujuy. Además, es co-coordinadora del programa de apoyo a bibliotecas populares de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luisina, muchas gracias a la UNIPE por esta invitación. La verdad que, bueno, y particularmente a Mariano por compartir esta mesa, como él decía hace un rato, por pensar juntos, ¿no? Como yo digo, esta payada que a veces hacemos, bueno, en el último tiempo virtualmente. Así que, bueno, muchas gracias a los docentes, a los organizadores de esta semana UNIPE virtual. Siempre es un placer poder conversar con las y los colegas que están en las aulas de los distintos niveles educativos y compartir también las experiencias. Por un lado, bueno, escuché atentamente a Mariano, conozco sus trabajos, conozco alguno también de los trabajos que él ha ido mencionando. Y en esta
primera placa que ven acá, ¿no? Que yo había pensado con largar como con esta pregunta, ¿no? ¿Qué criterios tenemos a la hora de seleccionar el material con el cual vamos a trabajar con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con nuestros alumnes, como nosotros nos ubiquemos y hablemos? Aparecen efectivamente, ¿no? Como él mencionaba, y de manera muy recurrente en el último tiempo, esta cuestión de, bueno, poder provocar, generar el placer, el entusiasmo, ¿no? A veces elegir textos que sean portadores de belleza, estética, que tengan calidad, ¿no? Una serie de criterios que yo no voy a impugnar, que me parece que son criterios interesantes para pensar. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde deviene? O sea, ¿de dónde deviene que un texto mismo, el texto, sea el que vaya a generar el placer? O el entusiasmo, ¿sí? O ¿qué es esto de la belleza y por qué eso necesariamente tiene que estar atado, digamos, con qué criterios nosotros también construimos esa noción de belleza? Nosotros como seleccionadores, digamos, del corpus que le vamos a ofrecer a nuestros estudiantes, ¿no? Y, bueno, ni hablar el tema de la calidad. En este sentido, particularmente, yo me desempeño hace muchos años, desde que tengo memoria, de mi ingreso muy temprano a la docencia universitaria. Cuando digo muy temprano, digo muy temprano. Yo empecé a dar clase, entré, digamos, con un cargo en la materia en la que hoy tengo el honor de ser la titular, como auxiliar de segunda simple, o sea, la nada misma sería eso a nivel de cargo, en 1992, ¿no? Así que hace muchos años que transito ese espacio. Y lo he ido transitando a lo largo de los distintos lugares dentro del escalafón de la cátedra. Y claro, esa materia se llama Literatura Argentina 1 y el recorte establecido por el plan de estudios es Literatura Argentina de la Colonia y del siglo XIX, ¿no? Entonces, significa un desafío a la hora de enseñar, porque yo enseño en la Universidad Nacional de Córdoba con estudiantes que en su mayoría son jóvenes, que tienen 20 años, alrededor de eso. Por supuesto que hay una heterogeneidad y una diversidad también, pero fuertemente, digamos, mi componente son jóvenes veinteañeros, ¿no? Para quienes, a priori, nosotros siempre trabajamos con una encuesta el primer día, pero además, bueno, lo venimos palpando en una materia de tercer año, primer cuatrimestre de tercer año. Los textos con los que supuestamente ellos se van a enfrentar son textos que están alejados, totalmente alejados del gusto y de las nociones estéticas actuales y de lo que ellos entienden por lo que les interesa leer, ¿sí? Está totalmente fuera, digamos, de sus intereses. A priori son textos aburridos, también son textos hipercanónicos que en definitiva no tienen nada para decirles, pero, y esto lo traigo a colación porque es importante y tiene que ver con las cosas que recién Mariano planteaba, y me voy a detener un poquito en ello, también son textos desconocidos para ellos, ¿no? Es decir, hay una serie de configuraciones, pero resulta que cuando nosotros les preguntamos, nosotras, digo, porque somos todas chicas en la cátedra en estos momentos, les preguntamos, ¿qué leyeron? ¿Qué textos leyeron? De los que ellos piensan o creen, todavía, digamos, no han tenido acceso al programa, o sea, es bien así están en ayunas, ¿no? Que van a leer, bueno, tiran una serie de textos que efectivamente son los que van a tener que leer, entre muchos otros, pero no los han leído, ¿no? O los leyeron muy fragmentariamente, ¿no? Y hablo de los textos del canon, obviamente, del 19, que es un canon como bastante estructurado, o sea, La Cautiva, El Matadero, Facundo, Martín Fierro. Nos quedemos ahí, digamos. Yo podría ampliar ese canon, pero nos quedemos ahí, ¿no? No los han leído. Si los leyeron, los odian. Pero en general, ni los leyeron. Entonces, esto es interesante porque, digo, aparece un preconcepto
de esa literatura con la que ellos se van a enfrentar, con la que a priori, digamos, están como más bien con una expectativa negativa, ¿no? Con una serie de dudas, y en ese sentido digo, es un desafío entonces pensar una propuesta de enseñanza, pero donde claramente, por un lado, lo que percibo es que en ese abandono, digamos, ¿no? En ese desconocimiento de esos textos, la pregunta es, bueno, ¿qué leyeron? ¿No? ¿Qué son las cosas que leyeron, por ejemplo, en el secundario? ¿O cuáles son las cosas que leen ahora? Una de las cuestiones que más me llama la atención en el último tiempo es que ellos son grandes lectores de teoría. Están totalmente obnubilados por la teoría. Estudiantes de literatura, ¿no? Una carrera de literatura. A ver, ¿y eso está mal? No, no está mal. Pero también me genera ese interrogante. ¿Qué está pasando, digamos, con el consumo, digamos, de lo literario? Eso por un lado. Y por otro lado, esto también, digamos, una marca que viene de sus trayectos escolares previos, ¿no? Y por otro lado digo, acá aparece, ya empieza a aparecer, me parece que empieza a filtrarse esta cuestión que vos recién, Mariano, planteabas de entender que la historia de la literatura es algo que está pasado de moda, ¿no? O sea, el Museo Conservador, es algo que significa un canon estático, entonces no, ¿para qué vamos a ir a eso? Porque eso no tiene nada para ofrecernos hoy, digamos, ¿sí? Y además es un saber privilegiado, es muy loco esto, ¿no? De un saber privilegiado, porque la verdad no sé qué quiere decir eso. No sé, no entiendo qué quiere decir que un saber privilegiado eso. Sí entiendo lo de la parafernalia paratextual, ¿no? Y desde ahí yo puedo llegar a entender esta suerte como de planteo adversativo, ¿no? Que vos recién, Mariano, recuperabas del texto escrito, digamos, el documento escrito por Bombini, donde dice historia de la literatura o entrar en contacto directo con los textos literarios, ¿no? Puedo entender que ha habido una tradición de enseñanza, sobre todo superior por ahí, que eso se ha filtrado a otros niveles, en donde construir, digamos, el relato sobre los textos, ¿sí? Hacía escatimar las lecturas de los propios textos, es decir, no poner a los y las estudiantes en contacto directo con esos textos, ¿sí? Yo eso lo puedo entender. Y a mí me parece que poner a los estudiantes en contacto directo con los textos es central, porque yo no puedo pensar en construir significados, interpretaciones, lecturas, promover la construcción de lecturas por parte de mis estudiantes si no leen los textos. Porque si no, lo otro es que yo les cuento la historia y ellos la repiten. Eso no, obviamente. Ahora, reducir a esta operación todo lo que significa una apuesta a una historia crítica de la literatura argentina, latinoamericana o en general, me parece que es desconocer, ¿sí?, lo que también en las prácticas, en las aulas, se da. Pero además es desconocer lo que el propio campo disciplinar de la historiografía aporta y ha desarrollado. Como muy bien recién señalaba Mariano, ¿no es cierto?, desde el fundador del campo en la Argentina, ¿no es cierto?, don Ricardo Rojas, entre 1917 y 1922, que saca su Historia de la Literatura Argentina, hasta las actuales, digamos, que todavía siguen saliendo, ¿no es cierto?, coordinada por G-Trick, y en el medio, obviamente, con una figura como la de Viñas, nosotros no podemos pensar que ahí hay solamente un relato que que implica, no sé, sucesión, cronología, linealidad, una serie de listas de nombres, de fechas, de obras, ¿sí?, de marcos históricos y nada más, sino que hay toda una condensación de una serie de procesos
para pensar la configuración de la literatura argentina en relación con lo político, lo histórico, lo estético, lo cultural. De hecho, si ustedes se fijan cuál es el título de la historia de la literatura argentina de Rojas, claramente habla de esto, de pensar una historia cultural para la Argentina, desde la literatura. Entonces, ahí me parece que hay cosas, ¿no?, importantes para pensar. Y estos desplazamientos, ¿no?, como recién Mariano lo planteaba a partir de las reformas, por ejemplo, en el caso concreto del plan de estudios de una carrera como la nuestra, en la Universidad Nacional de Córdoba, el plan vigente es de 2002, y se realiza, ¿no?, toda una serie de evaluaciones y se diseña este nuevo plan en la década del 90 con fondos del Banco Mundial, ¿sí?, y con lineamientos también interesantes. Y hay algo que es muy importante porque va a definir la matriz de la actual carrera, y es armar como líneas, ¿no? Entonces, por un lado está la línea de estudios críticos del discurso, por otro lado está la línea de profundización de los estudios lingüísticos, por otro lado está la línea de los estudios literarios. Entonces, las historias de las literaturas quedan muy reducidas al ciclo básico común, digamos, de la formación de la licenciatura, ¿sí?, y quedan solamente condensadas para aquellos que eligen profundizar dentro de esa línea en la licenciatura, ¿no? No sé si se entiende. Y por otro lado, en la reforma actual que se está haciendo en el marco del profesorado, grandes debates, donde se plantea la cuestión, incluso en las reuniones de las carreras, y en diálogo con gente del SPU, digamos, y del Ministerio, se plantea la importancia de dar un enfoque histórico con una marca fuerte en formación en lo argentino y lo latinoamericano para los profesorados. Eso después, a la hora de terminar de pensar los planes de estudio específicos de las carreras, eso se va a diluir también, ¿no? Y nuevamente ahí volvemos a tener estas cuestiones. Incluso, perdonen porque esto lo estoy trayendo, a lo mejor estoy un poco desordenada en estos momentos, pero lo estoy trayendo porque son las cosas que me vinieron a la cabeza a partir de escucharlo a Mariano, ¿no? Incluso para nuevamente plantear esta cuestión del conflicto, digamos, ¿no?, y el desplazamiento de la historia, de lo histórico, de la historiografía. Yo recuerdo que en la década del 90... Creo que, no sé si esta es la tercera o cuarta vez que lo dicto, es decir, la verdad que para mí es una alegría que siempre... Perdón. Perdón, Andrea, no, tuvimos una interferencia. Ah, bueno, yo no entendí nada. Lo tengo restringido acá a una fila nomás. Ok, perfecto. No, digo, recuerdo en la década del 90, en el campo de la investigación, en nuestra área específica, digamos, desarrollo de la historia crítica de la literatura argentina y latinoamericana, lo que nos pasaba a muchos de nosotros es que nos empezaron a acusar de que nosotros no investigábamos sobre literatura, ¿sí? No investigamos sobre literatura, no sé sobre qué investigamos, pero no investigamos sobre literatura. El hecho de hacer ingresar la matriz, digamos, las variables histórico-políticas, digamos, ¿sí?, para pensar la literatura en la década del 90, eso era eyectar del campo. Y de hecho, tuvimos durante muchísimo tiempo espacios para poder discutir, no tanto con nuestros colegas específicos del área de los estudios literarios, sino con quienes discutíamos nosotros en los congresos, en las jornadas, y teníamos proyectos en común con los historiadores. Porque parecía que nosotros no investigábamos en el campo de la literatura. Bueno, estos que son como pequeños mojones, a lo mejor en parte anecdóticos, pero en parte me parece que son datos que también
están abonando algunas de las tesis que Mariano planteaba recién, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, ¿no? Trabajo en esta cátedra, con este objeto, entonces, obviamente, frente a estas respuestas de mis estudiantes, el desafío es, sí, claro, ¿cómo hacer que mis estudiantes se enganchen con ese objeto que no han leído, que desconocen y sobre el que tienen muchos prejuicios, ¿no? Porque son textos aburridos, que están pasados de moda, de baja calidad, sobre todo comparados con las de las literaturas centrales de Europa, porque esa es la otra cosa que pasa, ¿no? O sea, son como, aparecen como literaturas menores, entre comillas, ¿no? Y el desafío para que aprendan, para que construyan lecturas propias, para que se sientan interpelados y para que puedan mapear esa literatura también, ¿no? Entonces, ese es como un punto de desafío. Y en ese sentido, para mí, hay dos vectores que guían mi práctica a la hora de pensar una propuesta de enseñanza y que yo considero clave para la propia disciplina de la literatura y de los estudios literarios, ¿sí? Que justamente tiene que ver con la relevancia de lo histórico y con la necesidad de repensar el canon. Por supuesto, ambas cuestiones están maridadas totalmente desde mi perspectiva y creo que casi de una manera obvia, pero bueno, lo voy a trabajar un poquitito, ¿no? Justamente, si nosotros ponemos a revisar las historias de la literatura argentina, desde la de Rojas hasta la de Gittrich, como yo recién les decía, ¿no? Dejando, suspendiendo esta cuestión de si son más antiguas, más actuales, ¿sí? O no, digamos, y lo hacemos de una perspectiva personal, la pregunta es, ¿qué busco? ¿Qué buscamos en esas historias de la literatura? ¿Qué leemos en ellas? Incluso más allá de lo que las propias historias trazan. Es decir, ¿en qué medida yo como lector, docente, investigador, digamos, también nosotros como docentes investigamos en la medida que miramos los textos, pensamos, tomamos decisiones, también desde ahí, más allá de lo que a veces puede aparecer en la superficie o puede aparecer en la intencionalidad de esas historias, ¿no? En el caso de la historia de Rojas, fíjense que obviamente hay un gesto fundacional, hay una intención de legitimar en el marco del centenario la literatura nacional, pero a la par de eso va a construir una historicidad que por un lado no abandona la colonia, y esto para mí es importante porque desde dónde nosotros pensamos nuestra historia nacional. Y esto lo planteo al pasar, yo no me voy a detener en esto, pero si quieren después lo podemos charlar, porque me parece que esta es una pregunta central para poder pensarnos históricamente en constituciones culturales, digamos. Si nosotros nos pensamos, como en muchos de los casos de las historias de las literaturas, por ejemplo, como lo hace Viñas, desde el 37 en adelante, dice, la historia de la literatura argentina nace con el Matadero, esa afirmación. Y no pensamos nada previo, digamos, o en 1810, ¿qué pasa con toda esa historia colonial y con nosotros como sujetos culturales atravesados por lo colonial aún hoy? Por la experiencia de lo colonial aún hoy. Y por otro lado, me parece que también lo importante de Rojas es que abre la temporalidad sin asentarse en una linealidad histórica. ¿Y por qué lo digo? Porque los dos primeros tomos son los gauchescos y después vienen los coloniales, ¿sí? Es interesante también esa operación que Rojas hace. Les decía, perdón, un pequeño discurso. En todo caso, la crítica que yo personalmente le hago a las historias de la literatura argentina es que son todas metropolitanas. Y yo lo hablo con la tonada que tengo, o sea, ¿qué pasa con las historias de la literatura argentina cuando solo están pensadas desde Buenos Aires? Ahí me parece que, en todo caso, hay algo interesante para discutir, digamos.
Porque esto no es una cuestión de interior Buenos Aires. Me parece que cuando nosotros pensamos una historia de la literatura, también pensamos entonces en procesos de configuración cultural de nuestras culturas en Argentina. Y ahí necesitamos pensar la diversidad. Si solamente está pensada desde lo metropolitano, entonces hay un montón de cosas que no van a aparecer. Supuestamente. No porque no estén en el ámbito de lo metropolitano y en el ámbito de Buenos Aires, sino porque la mirada, digamos, está como sesgada para ver algunas cuestiones excesivamente desde lo citadino, desde lo letrado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en este caso, en Relaciones Rojas, está bien, ustedes tranquilamente me pueden decir, yo ya abro el paraguas acá y me dicen, bueno, sí, bueno, mira, Andrea, obviamente Rojas abre con los gauchescos, ¿por qué? Y porque el tipo, como buen representante de la generación del centenario, ¿qué está haciendo? Y está haciendo toda la operatoria de esa generación de intelectuales, que es construir la argentinidad desde un lugar homogéneo, y entonces el gaucho le sirve para eso, etcétera, etcétera, y eso forma parte de una operatoria de la propia oligarquía argentina, que está tratando de trazar una argentinidad, ¿sí?, homogénea, oponiéndose ¿quién? Y a ese nuevo bárbaro que es el inmigrante que está como infectando todo, ¿no es cierto? Y que de hecho eso tiene que ver en el desarrollo de nuestra historia también con la emergencia del irigoyenismo, el cual Rojas va a adherir, ¿no? Esa es otra cosa. Y además Rojas en el desarrollo de su pensamiento no tiene una matriz tan homogeneizante. De hecho, escribe un texto que se llama Eurindia, por ejemplo. Nosotros podemos hacerle todas las críticas que quiera, pero ahí vemos que la cosa es un poquito más compleja, ¿no? Entonces, bueno, pero supongamos que está bien, eso forma parte y sería como la operatoria hegemónica, digamos, visible, lo que está en la superficie del texto, ¿no? Y está bien, porque incluso el hecho de empezar con los gauchescos también se puede ver en el devenir del propio género de la gauchesca, ¿no? Desde su emergencia hasta la década del 80, cuando de alguna manera el propio género va a empezar a operar como una frontera cultural para ese inmigrante invasor, ¿no? Y nuevo bárbaro. No sé por qué salió ese no, pero quedó ahí. Sí, está bien. Pero en paralelo, este género, ¿sí?, que de alguna manera, como tal, se va a clausurar en el Martín Fierro, nosotros también podemos leer ahí qué ha ido pasando, incluso alrededor del centenario, con la representación social del gaucho, que va a operar tanto en el género, y que se va construyendo socialmente en una calle de doble vía, porque nosotros tenemos que pensar que la literatura es eso, la literatura no refleja lo real, se construye a partir de un vínculo doble, ¿sí?, con lo histórico, con lo social, pero también construye lo histórico y lo social. Entonces, la representación del gaucho funciona dentro de las variables históricas y también dentro de las variables discursivas en el propio campo del desarrollo del género, ¿no? Y entonces en este punto, digo, ¿qué pasa con esa representación social del gaucho, no? Porque si nosotros lo miramos en relación al género, específicamente desde los primeros atisbos de la gauchesca en el periodo tardocolonial, ¿sí?, fin del siglo XVIII, a partir y después de la emergencia del género con Bartolomé Hidalgo y, como decía recién, con la clausura con el Martín Fierro, en el género se van tensionando y superponiendo, y esto me interesa resaltar, superponiendo las representaciones, es decir, imágenes de gaucho que me remiten a valoraciones como vago, delincuente, asesino, malo, desertor, taimado, víctima, cantor, vaquiano, rastreador, es decir, poseedor de saberes y de un oficio, padre, esposo, hijo, valiente, luchador, soldado, patriota.
sea, fíjense que en este combo tenemos una serie de adjetivos y sustantivos que son contradictorios entre sí, pero que están operando. A tal punto están operando que fíjense, ya me voy a detener en algunas, muy brevemente, en algunas cuestiones teóricas, pero en relación al centenario, ¿sí? Yo les tiro este dato. Cuando nosotros leemos la crítica, gran parte de la crítica dice que, bueno, entonces que en el centenario de 1910, Rojas, Lugones, construyen al gaucho como un héroe nacional, lo mitifican, lo edulcoran, lo domestican, ¿sí? Y lo presentan de esa manera. Y entonces, en ese operatorio pareciera ser que entonces, a partir de ese momento, el gaucho forma parte de una tradición anquilosada, cooptado totalmente por la oligarquía, que ya no tiene más nada que decir. Sin embargo, y esto lo cuento porque yo dirigí hace un tiempo una tesis de 2 estudiantes de comunicación que trabajaron un diario de Córdoba y el diario La Nación durante el centenario para ver las noticias en torno al sector del gauchaje, bueno, no al sector del gauchaje, porque ya está, como sector ya no está funcionando, pero sí de las emergencias, digamos, de lo gaucho y los gauchos. Y entonces, en ese momento se produce esta operatoria, ¿sí? Por un lado, de aparente procedización, configuración de mármol del gaucho y apropiación, y que el gaucho ya no pueda más, no tenga más nada que decir de, si se quiere, esa tradición de resistencia, que en gran medida la gauchesca pone en evidencia. Y las noticias vuelven a repetir una y otra vez, sobre todo las noticias policiales, en donde los gauchos son los que generan los disturbios, los delincuentes, los que generan los robos, aquellos que no están formando parte de esa ciudadanía, digamos, que se está pretendiendo construir. Entonces, en ese mismo momento están funcionando las dos operaciones. Pero eso además nosotros lo vamos a seguir viendo a lo largo del siglo XX, y yo creo que lo podríamos seguir viendo a lo largo del siglo XXI en lo que va de este tiempo. Ya, digamos, en relación, no estrictamente la figura del gaucho, pero sí en relación a los sectores populares con los que esa figura claramente se vincula desde sus orígenes, ¿no? Entonces, todas esas imágenes, valores, consideraciones que se han ido configurando a lo largo del tiempo y que han ido construyendo la representación social del gaucho, de la que la literatura ha sido principal productora. ¿Y a qué me refiero cuando digo representación social? Y lo estoy pensando junto con Alejandra Sebrelli, una colega salteña, con la que trabajo de manera bastante cercana, y con Víctor Arancibia, que ya no está entre nosotros, que en un texto de 2005 ellos empiezan a pensar esta noción de representación social, que por supuesto no es que la construyen ellos, ¿sí? La idea de representación social está desde Moscovich en adelante, pero no es dentro de la línea de Moscovich que ellos la piensan, ¿no? Por eso me interesa aquí. Como una representación social, como construcciones colectivas de las instituciones, de los medios, de los imaginarios, mediante un proceso de acumulación de signos y elementos heterogéneos que se le adosan, modificándole no solo el significado, sino sobre todo el valor, ya que remiten ideologías diversas, en tanto cada uno responde a una instancia de producción dada. Entonces, yo no puedo pensar una representación social si no la pienso a lo largo del tiempo, si no la pienso desde una perspectiva histórica, porque dice, mediante un proceso de acumulación de signos que se le adosan, etcétera, etcétera, y esto se va dando a lo largo del tiempo. Entonces, necesariamente, justamente esta configuración heterogénea y contradictoria, como recién veíamos, por ejemplo, en el caso del gaucho, pero la podríamos pensar en relación a otras, yo no la puedo percibir en toda su densidad si no advierto justamente el espesor temporal. Y esta es una noción que fundamentalmente me interesa de los mismos autores, ¿sí? Espesor temporal. ¿Qué significa esto del espesor temporal para
para estos colegas, una noción que después Alejandra se ha ido trabajando, ¿no? Advertir, dice ella, la historicidad en los tiempos largos, medios y cortos de la cultura en el desarrollo de las configuraciones sociales y discursivas, como por ejemplo son las representaciones, ¿no? Por lo tanto, el espesor temporal permite analizar y permite comprender una representación social a lo largo del tiempo, en su complejidad de conformación histórica, pero que no significa solamente una linealidad, ni solamente una mera relación causa-efecto, eso también está, sino que también significa recursividad, suspensión de sentidos a veces, reemergencia de otros sentidos, convivencia contradictoria, todo eso está significando la posibilidad de pensar a partir de la noción de espesor temporal. En definitiva, implica, de algún modo, una suerte de operación arqueológica, ¿no? Porque es realizar lecturas contrastivas, o sea, en momentos coyunturales, ¿sí? Ahí puedo hacer el corte sincrónico, ¿no? Fíjense, una cita de los colegas. Si bien, y sobre todo desde las hegemonías, se trata de mostrar las representaciones como configuraciones consolidadas y homogéneas, su proceso constitutivo es complejo, disímil, heterogéneo, ya que conlleva imágenes fundadas en tiempos diferenciados. Entonces, lo único que me permite a mí, en este punto, digamos, ¿sí? Salir de la matriz homogénea y homogeneizante de la propia hegemonía es el espesor temporal. Es poder leer dentro de estas continuidades y discontinuidades, emergencias, recurrencias y desapariciones, ellos usan una metáfora que me parece interesante, que es la de vidrios esmerilados, ¿no? Como si fuera un vidrio esmerilado para poder mirar y pensar. Pero yo no lo puedo hacer por fuera de lo histórico, ¿se entiende? Entonces, porque si yo suspendo lo histórico, me quedo, o sea, no puedo ver la complejidad y todas esas capas, como si fueran cebollas, digamos, que se están acumulando y que van funcionando, y que operan en un momento determinado. Entonces, si vuelvo, digamos, a partir de estas cuestiones, a ver, yo tomo el tema del género gauchesco porque me parece que es lo que tal vez nos permite poder dialogar a todos, digamos, ¿sí? Tal vez, digo, y ustedes me dirán si la erré de punta a punta, bueno, disculpen. Pero me parecía el ejemplo que nos podía permitir como dialogar más a todos, Entonces digo, de alguna manera, entonces, el género, por un lado, el género gauchesco, en un sentido, opera como una suerte de contradiscurso de qué? Por ejemplo, de la ociosidad del gaucho, ¿sí? Si el gaucho desde la colonia ha sido construido como un vago y como un delincuente, porque es un vagabundo, ¿sí? Esa es la operatoria, y eso ya está trabajado, digamos, desde la colonia bien temprana, y aparte es un sujeto mestizo, bueno, es decir, una serie de interseccionalidades que lo ponen siempre en lugar negativo. De golpe la gauchesca va a empezar a decir, no, que el gaucho es patriota, que el gaucho es cantor, y que el gaucho trabaja. ¿Sí? Esa representación positiva que la gauchesca va a construir no anula la negativa. Yo recién ponía el ejemplo en función del centenario, más allá de que podríamos discutir si digamos, el encumbramiento del gaucho como héroe nacional es totalmente positiva. Bueno, eso lo discutimos después si quieren. Pero nosotros podemos ver a lo largo, claramente, del 19 y del 20, cómo la vinculación entre gaucho y caudillo, ¿sí? Que es una vinculación negativa para los letrados, también eso es positiva para los sectores populares. Y eso nosotros lo podemos ver con todas las contradicciones, obviamente, en Facundo Domingo Faustino Sarmiento, donde acá está todo ese arco, y también lo podemos ver, por ejemplo, de manera concomitante, en un poeta federal como Luis Pérez, cuando va a construir la biografía de Rosas sobre la base
de su propia autobiografía como gaucho escribinista, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo se van dando los operatorios, ¿no? Entre esta, en esta tensión entre lo positivo y lo negativo, es decir, cómo los términos van funcionando de manera compleja y contradictoria en la construcción de la configuración y de la representación social, ¿no? Hay el gaucho alzado por ser víctima del sistema, Martín Fierro, en el momento en el que el gauchaje como sector social desaparece. Pero también en el Martín Fierro nosotros tenemos, ¿sí?, a este Fierro que le da los consejos a sus hijos, y que muchos lo consideran así como el mejor ejemplo de lo moral, y otros leen la claudicación de Hernández en eso, pero en la misma vuelta tenemos los consejos del viejo Vizcacha. A ver, si hay un personaje revulsivo dentro de la gauchesca, miércoles que es Vizcacha. Y también tenemos entonces el gaucho idealizado y edulcorado de Don Segundo Sombra, pero que va a convivir con todas las versiones teatrales y radioteatrales de Fierro, y sobre todo de Chan Chan, Juan Moreira, que va a configurar a ese héroe desplazado, que va a significar, muy interesante, digamos, el estudio de Prieto, ¿no?, de Adolfo Prieto sobre esto, que va a significar una potencia, digamos, ¿no?, para esos sectores que están todos ahí, expulsados de sus lugares de orígenes y todos ahí amontonados, digamos, sí, en esa ciudad de Buenos Aires que se está transformando en una multitud, digamos, ¿no?, junto con los inmigrantes. Y ese gaucho, entonces, que va a ser también ese dique, esa frontera cultural para los inmigrantes, diciéndole, vos querés ser argentino, te tenés que parecer gaucho, no te va a parecer nunca, y de golpe se convierte en ese disfraz, entre comillas, porque en el carnaval, ¿de qué se creen que se disfrazaban los gringos? Y se disfrazaban de gauchos, con sus bombachas cribadas. Y hay muchos testimonios desde la literatura y de otros registros, ¿no?, donde esos gringos, digamos, sí, disfrazados de Juan Moreira, sobre todo, blandían una suerte de facón de plástico, de utilería, al grito de soy Juan Moreira, ¿no? Juan, porque no, los italianos les cuesta pronunciar la J, ¿no? Entonces, ahí nosotros, desde esto que son como imágenes, que son anécdotas, pero me parece que justamente podemos ver toda la heterogeneidad, las tensiones y las contradicciones que emergen y permiten entender el uso, también los usos diversos, diferentes, las latencias, las potencias, y los silencios a veces, ¿no?, o las imposiciones que esta representación social tiene. Por ejemplo, si nosotros pensamos el uso que la propia Junta Militar hace de la imagen del gauchito cuando lo pone de mascota para el Mundial 78, ¿no? Pero también pensemos qué pasa con la imagen de ese gaucho en las cristalizaciones en los actos escolares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo aparece ese gaucho? En la actualidad también, ¿no? Estas comprensiones, me parece, poder dar cuenta de esto, pensar en estas derivas, nosotros no lo podemos hacer por fuera del espesor temporal, recuperando esta categoría de Alejandra Sebrelli, construida inicialmente junto con Víctor Arancibia, ¿no? Entonces, sostener una mirada histórico-crítica en la literatura nos permite poder problematizar procesos culturales, estéticos y políticos, y también comprender la propia conformación procesual de nuestra literatura argentina. Y por supuesto, y para mí esto es súper importante, poder comprendernos como sujetos culturales, porque aparte, si nosotros estamos hablando de literatura argentina, nosotros estamos ahí. Y esto es una de las cosas que yo trabajo fuertemente con mis estudiantes, ¿no? Justamente, yo les decía hace un rato, bueno, Rojas construye una temporalidad a otra, ¿sí? Ya vimos cuáles eran las maneras que podíamos nosotros interpretar eso. Pero de alguna manera, él está pensando en la búsqueda de lo diferencial de nuestra cultura. Y en ese punto hay un gesto
de Rojas, que me parece que es un gesto que aparece fuertemente en las historias de la literatura argentina, aún con esta crítica que yo le hago, ¿no? De ser metropolitanas, ¿sí? Fuertemente. Y entonces a veces que le falta un poquito de diversidad, pero me parece que hay siempre el planteo de construir una historia localizada, situada por fuera de las matrices de la historia universal eurocentrada. Si nosotros leemos, claramente, si nosotros leemos la historia de la literatura argentina del CEAL, del Centro Editor de América Latina, eso lo atraviesa totalmente. Si nosotros leemos todos los aportes de Gittrich, eso lo atraviesa totalmente. Si nosotros lo leemos a Rojas, eso lo atraviesa totalmente. Si nosotros incluso leemos gran parte, digamos, de los aportes de la mayoría de los textos de la historia contemporánea en desarrollo coordinada por Gittrich, también eso aparece. Entonces, a ver, no puedo localizar, no puedo situar sin coordenadas espaciotemporales, por supuesto. ¿Cómo voy a construir un locus de enunciación? Un lugar de enunciación desde el cual hable yo, y ese yo no es meramente un yo individual, si no tengo coordenadas espaciotemporales. No lo puedo hacer. Entonces, para mí a la hora de enseñar literatura argentina y latinoamericana, eso es imprescindible, pero yo creo que también eso es imprescindible cuando yo enseño otras literaturas, por ejemplo, las literaturas llamadas occidentales, si quieren europeas, ¿no? ¿Por qué? Y porque significa construir una posición de lectura, que es donde voy a hablar, voy a dialogar, voy a interpretar a esas y con esas literaturas, ¿no? Necesito entrar en diálogo porque necesito ser un sujeto que dialogue con eso y que justamente, digamos, el espesor temporal nos permite construir una voz enunciativa, interpretativa y enunciativa. No de meros repetidores, ¿sí? Porque a mí no me interesa, digamos, esa visión de que la historia es como un discurso que yo me tengo que aprender y repetir, no es lo que está en la base para pensar una historia crítica de una literatura. Insisto, cuando nosotros leemos nuestras historias críticas de literatura, más allá de que yo pueda, qué sé yo, decir que a lo mejor la de Arrieta no es la mejor de todas, pero en general eso está, ¿no? Entonces, en este punto, la importancia de lo histórico también significa una relevancia para pensar y poder deconstruir el canon, ¿no? Porque, a ver, los conflictos con el canon están, ¿sí? ¿Quién los va a negar? Ahora, la pregunta es, ¿los vamos a resolver eliminando nuestras propuestas de enseñanza el canon? O sea, ¿ustedes creen que yo puedo resolver si yo digo, no, yo no voy a enseñar nunca más el Facundo, porque es tan canónico, el Martín Fierro, que son tan canónicos? O sea, difícilmente yo pueda articular algo del siglo XIX sin esos dos textos, ¿sí? Ahora, ¿debemos restringirnos al canon? Por supuesto que no. Ahora, si decidimos atender el espesor temporal de las representaciones, de las configuraciones discursivas, de la conformación de nuestra propia literatura, entonces no vamos a poder ignorar ese canon. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, el ejemplo de que estuve trabajando sobre la idea de representación social de Gaucho, más o menos me parece que puede aportar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cachetear el canon. Y miren, esto de cachetear el canon, ¿saben por qué viene? Porque yo posteo en mi Facebook el flyer de esta actividad y Zulma Palermo, ¿sí? Una maestra total, a quien admiro, quiero y conozco de que soy una criatura, me hace un comentario y me dice, espero muchas cacheteadas al canon. Entonces yo me quedé pensando con esto que la Zulma me dice y digo, claro, hay que cachetear el canon, por supuesto que para eso está el canon, para eso está el espesor temporal, para agarrar el canon y pegar unas buenas felpeadas, unas buenas cacheteadas, ¿sí? ¿En qué sentido, no? Bueno, ¿desde dónde leemos entonces como docentes? ¿Qué perspectivas proponemos, compartimos a nuestros estudiantes y sostenemos nuestras propuestas de enseñanza? Tomar el canon
y por ejemplo someterlo al espesor temporal, significaría, por ejemplo, construir series, que para mí no es lo mismo que ofrecer una serie de textos que signifiquen solamente pensar en el placer de la lectura. Porque acá sí, voy a decir, para mí, en el campo de la enseñanza, donde acá hay un cuerpo, digamos, ¿sí? Un corpus, y hay un objeto a aprender, a comprender y a apropiarse de él, el placer, el disfrute, también pasa por la comprensión, la apropiación, la construcción de una lectura propia para poder decir sobre eso y sentirme interpelado por ese objeto. En el sentido de que entonces yo estoy presente en eso que estoy leyendo, estudiando, construyendo, discutiendo y debatiendo. Para mí, ahí también aparece el placer. Y eso es lo que yo trabajo con mis estudiantes en el grado. Y les digo que mal no nos va. Porque los chicos salen bastante contentos haciendo un montón de cosas súper interesantes. En la medida que logran sentirse interpelados, ¿sí? A veces, y sin superar las contradicciones, porque si a mí hay algo que no me interesa es que ellos superen las contradicciones. Me parece que hay que tirarse de cabeza en el marco de las contradicciones de nuestra propia literatura y de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces las series literarias, yo digo, bueno, sí, Martín Fierro, Juan Moreira, todo, el libro, el teatro, el radioteatro, las películas, la historieta, todo. El poema El Guapo de Carriego, dedicado a San Juan Moreira, las coplas El Pasador Perseguido de Yupanqui, Inodoro Pereira de Fontana Rosa, el poema Moreira de Perlonger o la novela Moreira de Aira. Si nosotros queremos trabajar la diversidad, las problemáticas de género, la diversidad genérica y sexual, tenemos el texto de Perlonger y tenemos esa novela hermosa de la Gabriela Cabezón Cámara que se llama Las aventuras de la China Iron. Tenemos todo el repertorio de la cumbia villera, y sobre eso Mariano ha trabajado muchísimo. Tenemos el texto poema de Oscar Fariña, El Guacho Martín Fierro, donde de golpe, digamos, ese personaje tiene mucho que decir en lenguaje carcelario, tumbero, digamos, sí, de las periferias. Tenemos Bandidos Rurales de Gieco, o sea, tenemos para hacer dulce nosotros, para ofrecer, para cachetear el canon, ¿sí? Si se quiere, pero para pensar desde el espesor temporal. Y entonces, ese texto, mis queridos, no son museos conservadores. Esta perspectiva no es museificante. Si hay algo que no me interesa es construir un museo, a no ser el macedoniano, el Museo de la Novela y la Eterna, ¿sí? Que eso es otra cosa. Entonces, me parece que también cachetear al canon, ¿sí? Significa entonces poder construir con los textos del canon, sin dejarlos de lado, redes textuales que puedan configurar mapas de sentido en los que nuestros estudiantes puedan significar desde sus propios lugares, con toda la interseccionalidad necesaria que debemos atender. Porque esta es la otra cuestión, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Porque los textos también tienen que ver, o sea, si no van a tener que ver con ellos, o no hacemos que ellos tengan que ver con estos textos, entonces, discúlpenme, pero el placer, a no ser que nosotros los querramos matrizar desde una subjetividad que es la nuestra, y no la de ellos. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, toda esa interseccionalidad, digamos, sí, de, si se quieren, a lo mejor algunas de estas palabras les pueden sonar viejas, o no les gusten, qué sé yo, pero clase, etnia, grupo etario, posición de género, etcétera, 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 ¿no? ¿Puede venir de esto el placer? Bueno, la respuesta mía es sí. Yo creo que sí, puede venir de esto placer. Un placer que también significa la posibilidad de que ese sujeto hable desde sí mismo, desde sus propias experiencias, desde su propia subjetividad, si se quiere, desde su propia experiencia histórica. Porque también ese es un sujeto histórico, que va a entrar en diálogo, porque también el espesor temporal lo necesito mirar ahí. Y entonces, cachetear el canon, y con esto cierro, ¿sí? Tomé
tomando algunas ideas de Walter Miñolo en un texto que ya tiene sus años, ¿no? Pero donde él habla de cánones. Dice, a nivel de fronteras culturales, un canon debería considerarse como relativo a la comunidad, y no como una relación jerárquica respecto a un canon fundamental, ni tampoco dentro de un modelo evolutivo en que los ejemplos canónicos se convierten en el paraíso al que aspiran las literaturas y en medio de la organización jerárquica. A nivel epistémico deberíamos darnos cuenta de que existen tantos cánones como comunidades. Entonces, esos repertorios me parece que son los que nosotros tenemos que apuntar también, y en ese sentido, esta operatoria, ¿sí?, de desmontar el canon en singular, hablar de cánones en plural, me parece que también es cachetear el canon. Bueno, ahí termino nomás. Bueno, Andrea, muchas gracias, muy clara. Personalmente quiero decir que me pareció súper pertinente tu elección de la figura del gaucho. Yo soy profesora, por ejemplo, de educación secundaria ya hace un par de años, y leer el Martín Fierro, todos quienes trabajamos en las escuelas sabemos que siempre es una actividad súper interesante, y me parece que esto también que decías, y también en relación con lo que decía Mariano, del espesor temporal, también me parece que surge, ¿no? Quienes trabajamos en las aulas sabemos que esto surge por los comentarios de nuestros alumnos, estas comparaciones, estos mapas, estos corpus que relacionan diferentes, no sé, textos literarios con otros consumos culturales. Me parece que eso sucede en las aulas justamente con en la lectura misma, ¿no? Y en esa necesidad que tienen nuestros alumnos de todo el tiempo poner en relación, de preguntarse ciertas cosas, ¿no? De la figura del gaucho, por ejemplo, de estas representaciones, ¿no? Esto es muy interesante, y me parece que el cotidiano escolar también dice un poco esto, y te lleva un poco a esto. Es muy difícil pensar una clase de literatura sin este espesor temporal, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con ciertas figuras, y en relación con lo que decía Mariano, muy difícil también pensar una clase de literatura en este sentido a partir de ciertos conceptos como el placer de la lectura, ¿no? Así dicho, como si el texto fuese autosuficiente en sí mismo. Es muy difícil, creo que eso, que el trabajo cotidiano en el aula nos demuestra de que estas categorías hay que repensarlas, ¿no? Hay que volver a estas categorías. Es muy interesante, Andrea, lo que vos decías de este trabajo con corpus, poner en relación diferentes materiales. Eso siempre creo que quienes somos docentes lo tenemos muy claro. No sé si yo quería decir esto, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que los participantes quieran hacer, o si Mariano, Andrea quieren agregar algo, decir algo que les quedó por ahí sin desarrollar. No tenemos mucho tiempo, pero por ahí algo muy breve. A mí personalmente me gustaría escuchar a los colegas, no sé, todo esto que les hemos arrojado con el Mariano, ¿qué les resulta? Quería comentar solamente una relación entre lo que expuso Mariano y lo que escuchamos recién atentamente de Andrea, ¿no? Pensando en lo que es la literatura en la educación primaria, no dejo de, no sé si asombrarme o de volver a reconocer cómo lo que es la literatura argentina, la literatura latinoamericana, parecería ausente de la educación primaria, ¿verdad? Salvo por lo que tiene que ver con los mitos, con aquello que parece atávico y que se edulcora con versiones de autor, ¿sí? Los mitos de versión de autor, y que principalmente está presente en la literatura centroeuropea, sus versiones, sus diversas versiones, entre ellos el popularizado libro álbum, entre otros, ¿no? Y pensaba en esta relación, ¿no? Cómo ahí, en la educación primaria, se ve tan claramente esa operación de deshistorización, ¿no? De, ¿cómo decir? De cómo
nos han quitado nuestra historia, ¿no? Nuestra historia cultural, lugares de los cuales podemos construir ciertos sentidos sobre nuestro cotidiano, sobre nuestra actualidad, nuestras tradiciones en el sentido de aquello que culturalmente vivimos todos los días en nuestros barrios populares, ¿no? Bueno, nada, solamente esta cuestión que no deja de impactarme. Si bien, digo, lo hemos comentado en algunas oportunidades, este contrapunto entre ustedes dos hace que no pueda dejar de observar esta ausencia, ¿no? Esta ausencia en clave de despojo de cierta historia cultural y de ciertos sentidos que no son propios en nuestra región. Nada más. Gracias, María Inés. Me parece que es súper interesante eso que decís, ¿no? ¿Qué pasa? Porque a veces yo es un espacio que no he transitado como docente, la primaria, ¿no? Sí, desde el lugar del programa de extensión, trabajamos con muchas escuelas primarias y bibliotecas, desde las bibliotecas populares, ¿no? Y ahí, digamos, me parece que aparece esto que vos decís, ¿no? De golpe, la literatura es como lo voy a decir entre comillas, a veces aparece como el espacio del recreo, ¿no? Que bueno, entonces en un momento determinado, como algo totalmente aleatorio, aparece la literatura, pero eso no está enmarcado en una apropiación de clave histórico-cultural, ¿no? Que es lo que vos estás planteando. Me parece que es súper interesante, ¿no? Súper interesante este planteo. No sé si alguien más quiere preguntar o decir algo. Yo también me quedo pensando en esta imagen, ¿no?, de la literatura argentina. ¿Qué llamamos literatura argentina? Digamos, si se puede hablar de una literatura argentina, ¿no? Este es un tema que, lo mismo con la teoría literaria, ¿no?, que se da, por ejemplo, en la facultad, si se puede hablar de la teoría literaria, o en realidad qué teorías literarias nosotros aprendemos en la formación docente, ¿no? También eso me quedo pensando, porque estuvimos hablando de literatura argentina, pero bueno, sé que por ahí es problemática esta representación de la literatura argentina, como un todo homogéneo, digamos. Sí, yo solo contarles que ya hace varios años que existe una red de estudios interuniversitarios de las literaturas de la Argentina, que está conformada sobre todo por espacios de cátedras de universidades nacionales de lo que nosotros llamamos el interior, ¿no? Porque justamente una de las cosas que venimos discutiendo es poder desmontar ese constructo, ¿no?, homogéneo, unívoco, muy parametrado desde lo metropolitano, para poder pensar una diversidad, pero, por lo menos ese es mi planteo, sin renunciar a pensar una totalidad. A mí no me gusta pensar la regionalización de las literaturas sin que eso signifique poder establecer los canales, los diálogos, y pensar en todo caso las diversidades culturales, las diversidades temporales, las diversas geolocalizaciones, todo eso, pero para no renunciar a la literatura argentina, ¿sí? En todo caso, bueno, una de las maneras que hemos encontrado para poder problematizar esto es poder decirlas en plural. Pero creo que hay mucho todavía por recorrer, y si bien hace tiempo que está este espacio formalizado y se llevan a cabo distintas actividades, me parece que todavía hay mucho por producir, por reflexionar, por sistematizar. Yo quisiera, Luisina, tal vez para terminar, una reflexión que me hizo hacer María Inés, que tiene que ver con el recambio de catálogo y de canon, para inscribirlo también en los debates de la escuela primaria, y el ingreso fuerte de las colecciones de Alfaguara y otros monopolios, que hoy básicamente son todos Random House Mondadori, ¿no? Digamos, el gran monopolio de lengua inglesa y española. Y que esto tiene una historicidad, ¿no?, que es la reforma educativa del 93 y sus continuidades en el 2006. La desaparición de todo el trabajo folclórico poético, muy fuerte en la escuela primaria,
con la poesía, bueno, que en realidad ya viene de Carrizo y de antes con Rojas, ¿no? Pensar en una escuela primaria que trabaje eso. Y traigo un ejemplo de una maestra de Quilmes que estaba dando un cuento de Quiroga. No diría qué cuentos viejos, ¿no? Estos que hablan de los mitos, de misiones, anacrónicos, pero son cuentos, por ejemplo, que están llenos de palabras en guaraní. Y donde este que parecía este canon viejo, este canon estático, permitió que un montón de alumnos y alumnas que hablaban guaraní empiecen a explicarle a la docente qué significaban esas palabras que usaba Horacio Quiroga, y que dan cuenta, justamente, retomando a Andrea Bocco, la pluralidad y la heterogeneidad y la complejidad de las distintas culturas regionales, y que han sido reemplazadas, y ahí retoma Marinés Oviedo, por libros álbumes que recuperan muchas veces una sensibilidad, unas experiencias, unas concepciones bien de la vida pequeño burguesa porteña. Entonces, esto de modernización versus tradicionalismo muchas veces nos da cuenta de la complejidad y densidad que tiene el trabajo docente en los cotidianos en los que trabajamos en el Gran Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones nacionales, ¿no? Elsa, querías decir, no te escuchamos. Si querés. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy interesante escuchar siempre, como siempre, a ambos, a Andrea y a Mariano. Sí, con respecto a lo que estaban diciendo, este ingreso incluso de autores de los denominados regionales a las aulas es todo un trabajo de diálogo con los colegas para salir de estas imposiciones desde los documentos prescriptivos, curriculares, en donde están ausentes todos los textos que tengan que ver con lo cercano. Por ejemplo, aquí en Santiago del Estero tenemos bilingüismo, ¿no? Quichua-castellano, y hay muchísimos textos de autores santiagueños que incluyen las hablas del lugar, o ya sea desde lo dialectal o incluso desde el mismo quichua, y eso está ausente por esta cuestión de la imposición, ¿no? Desde los documentos curriculares. Entonces, por tiempo, en un secundario en donde he sido nueva, se leían textos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, textos ingleses, otros así de distintas latitudes, y no lo local. Era algo totalmente dificilísimo poder conversar en ese secundario, porque, bueno, había muchísima gente mucho más grande que yo, adultos, que no aceptaban, a tal punto que en algunos casos han querido desaprobar a chicos por no saber los nombres en inglés de una novela, por ejemplo. Terrible, es decir, historias de el modo en cómo lo eurocéntrico ha sido tomado como lo más importante, ¿no? Y hace un momento señalaron eso, y que se ve, por ejemplo, a través de la literatura infantil también, y las coplas u otros textos han estado más que ausentes. Eso nada más quería acotar y agradecer esta posibilidad de escucharlos. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, pero ya estaríamos. Bueno, le agradezco a Andrea y a Mariano y a todos quienes estuvieron presentes. Fue para mí muy productivo, muy interesante los planteos de ambos. Y bueno, ya nos encontraremos en otros espacios y en otras instancias. Les agradezco a todos. Gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Andrea. Gracias, Luisina. Saludos a todas, Gracias. a todos. Gracias, Mariano. Gracias, Luisina.